Este año empezamos la serie Verdaderos Discípulos de Jesús, porque todo cristiano debe ser discípulo, todo cristiano, que está diciéndole, como recién dijo el hermano, diciéndole a Jesús, Señor, curios de su vida, debe ser su discípulo. Y esta es la serie, saber ser genuinos estudiantes, aprendices de Cristo. Y esta es la enseñanza número 6. Y seguimos con el tema, el orden de Dios y la asignación de ministerios en la iglesia, parte 3. El orden de Dios y la asignación de ministerios en la iglesia, parte 3 y última. Acuérdense, vamos a seguir todos bajo este versículo principal en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículo 26. El Evangelio de Juan 12, 26, Reina Valera contemporánea. Me gustaría que esto lo puedan memorizar y ya saber qué quiere decir Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Promesa de Dios. Amén. Y vamos al otro pasaje, en particular el de hoy, que vamos a terminar con los ministerios operacionales. Miren, gracias a Dios llovió. Gloria a Dios. Ya era hora. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27 al 31. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 27, Reina Valera contemporánea, dice así. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos somos del cuerpo de Cristo? Amén. Todos. Y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Váyase ubicando, o los que no están en algún ministerio, pero hoy han venido aquí a comprometerse con el Señor en el servicio, en su obra. Vayan viendo, aquí están. Dijimos, lo voy a repetir, en primer lugar los apóstoles, el ministerio del apostolado, donde están los evangelistas también, luego los profetas, los que hablan palabra de profecía, y en tercer lugar los maestros, que serían los pastores y maestros de las diferentes escuelas en cada iglesia, ¿no? Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y también los que tienen don de lenguas. 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones, dice esta versión. O sea, no todos tienen todos estos dones. Hay gente, bueno, el Señor como Dios y como hombre que vino a esta tierra, pues Él sí tenía todos los dones. Pablo tenía gran parte, ¿no? de todos estos dones. Quizás lo tenía todos, pero sabemos que no todos, acá dice bien claro, tienen todos los dones. ¿Cuántos somos discípulos de Cristo? Es una pregunta a veces en las iglesias se hace trivial, pero yo la he preguntado en las últimas enseñanzas para que se nos quede bien grabado en el corazón. ¿Soy discípulo de Cristo? Y cuando me preguntan, ¿tú eres cristiano? Significa, ¿tú eres discípulo de Cristo? ¿Aprendes de la doctrina de Jesucristo? Entonces, el pasaje principal de hoy en Juan 12, 26, fue bien claro el Señor. Lo voy a leer otra vez en la traducción viviente y dice así: todo el que quiera servirme debe servirme. Es una obligación porque es un mandato del Señor. Debe servirme.
porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. ¿Quién era el gran siervo, el siervo predilecto de los evangelios? Nuestro Señor Jesucristo. Si Él era el siervo por predilección, ¿cómo nosotros, sus discípulos, no vamos a querer ser siervos como nuestro Señor Jesús? Por eso dice, donde yo estoy, ustedes tienen que estar. El Padre honrará a todo el que me sirva. Fíjese, siempre el Señor nos da aliento. Siempre el Señor nos da una promesa en donde siempre nos deja con un regalo. No solo nos da los dones espirituales, sino que si los usamos, esos regalos que vienen del Espíritu, ¿qué pasa? El Padre Celestial nos va a dar honra. Eso es una promesa de Dios. Y yo sé que muchos aquí vemos esas promesas cumplidas en nuestras vidas y en nuestras familias. Entonces, como dice aquí el Señor, dice, síganme, sígueme, sígueme. Esta palabra, acordémonos que vimos que era un verbo, implicaba una ¿qué? Una acción, algo que me generaba a moverme, a hacerlo. Su significado en el griego, dijimos que era propiamente estar en el mismo camino con la persona que me dice, sígueme. Estar en el mismo camino significaba. Esto es, seguir los pasos del maestro. Dice, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. O sea, ahí no, Él nos ubica, el Señor nos ubica en dónde. Porque muchos cristianos andan desubicados. ¿Vieron esa palabra? Suena un poco desubicada, pero está justo acorde con lo que se quiere decir. Muchos cristianos andan desubicados, pero el Señor aquí nos ubica perfectamente. ¿En dónde tenemos que estar? Donde Él está, nosotros debemos de estar. Seguir a alguien, dijimos que también significaba acompañarlo. Es un acompañamiento, no es un seguir como una secta. Veo que diga lo que diga, no entiendo lo que me dice. Vio lo que siempre llamamos fe ciega. No sé lo que me dice, pero tiene carisma, tiene liderazgo, tiene dinero, tiene X o Y, cosas que yo necesito. Entonces yo lo voy a seguir y no estoy de acuerdo con muchas cosas, pero igual lo voy a seguir. No se habla de este seguir, sino que el Señor está hablando de acompañar al Señor. Él nos llama compañeros, nos llama amigos. Ven, sígueme amigo, sígueme hermano. Compartamos la gloria de Dios. El Padre, tu Padre, mi Padre Celestial nos va a honrar. De eso se trata el discipulado en Cristo. La promesa, mis hermanos, no hay que olvidarla, porque no significa que andemos por la promesa. Pero como somos tan débiles, somos tan variables, tan volátiles, ¿no? En nuestro pensamiento, es necesario. El Señor sabía que necesitaba ponernos la promesa ahí. Y aún con la promesa ahí, ¿cuántos cristianos igual no le creen al Señor? Con la promesa ahí, en un solo versículo, está poniendo, sígueme, estate en mi lugar, acompáñame. Si quieres ser mi discípulo, escucha mi voz. Y el Padre te bendecirá. El Padre honrará a todo el que me sirva. ¿A quién va a honrar el Padre? A todo el que le sirva al Señor. Porque todos decimos, no, pues qué bueno. Siempre recordamos al asesino ladrón que murió al lado del Señor. No, pues qué bien él, pues no hizo nada, igual se fue con el Señor. Claro, porque si él, digamos que no se moría en esa instancia, él tenía que hacer lo mismo que nosotros. ¿Qué es? Correr la carrera de la fe, tropezar, levantarse, confiar en el Señor, etcétera, etcétera. Pero es necesario, ¿se dan cuenta cómo es necesario para una vida en abundancia espiritual, en comunión con el Padre, una vida que agrada a los ojos de Dios? Es necesario que le sirvamos. Por eso la insistencia de esto, mis hermanos. Porque si sabemos la verdad, hay que compartir esa verdad para que sean de bendición para todos. Yo sé la verdad, lo voy a esconder. No, yo sé que esta es la verdad.
Está escrito en la palabra de Dios y hay que compartirla. El Padre honrará, del griego timao, que es premiar. Vamos a hacerlo bien claro. ¿Qué es honrar? Nos va a premiar, nos va a dar la atención debida, significa. Vamos a ser estimados de alta, gran estima para Dios. Vamos a ser amados y vamos a ser preciosísimos, significa, para el Señor. ¿Cuántos queremos la atención de Dios? ¿Cuántos queremos recibir un premio de parte de Dios? ¿Cuántos queremos ser amados y cuidados por el Señor? Claro que todos, son preguntas retóricas, son preguntas fáciles, muy obvias. Si usted sirve a Dios, usted es de alta estima para Él. Usted es preciosísimo para el Señor. De esto se trata. Esto no se predica mucho en la iglesia hoy día. Eso tenemos que admitirlo, pero es necesario. Ahorita nomás se predica, decrétalo o confía en que el Señor te lo dará. Haz alguna cosa y vamos a ver que el Señor te, porque tú eres hijo del Altísimo. Eso no es bíblico. Lo bíblico es, Dios honrará a quienes, al que le sirva. Así que mejor entremos al orden de Dios. No es un desear mío como una persona que soy. Es una promesa de Dios. Dele al servicio a Dios el valor que se merece. Hay que darle al servicio a Dios el valor que se merece. Yo recuerdo cuando estaba en este banco, cuando entré, pues, hace mucho tiempo, y cuando yo entré a ese banco y me pusieron ahí, no eran los bancos de ahora que usan playeritas y todo, no, ahí siempre era de corbata, de traje, y me dieron una camisa con el logotipo del banco. Ay, yo me sentí, ¿sabes cómo me sentí? Híjole, me dio unas ganas, yo venía temprano, hacía esto, hasta que si me decían que barriera, yo barría. O sea, le decía a la señora que no, deme para aquí. Decía, y me ponía yo a barrer. Es que estaba tan emocionado de que me consideraran parte del equipo, parte de la empresa. Entonces el Señor a veces me recuerda eso. Así sirve, me dice. No menos que eso, que ese sentir, ¿verdad? Que tenías. Es un servicio a Dios. Hoy, por ejemplo, citamos a todos los que vamos a ir, primero Dios, la próxima semana, ¿no? A Yotlán, ahí con los hermanos a gozarnos. Ya está rentado el camión. Vamos a ir bien cómodos. Pero hoy lo cité, pero el compromiso, ¿era conmigo o era con Dios? Era con Dios. El compromiso siempre es con Dios, porque esta iglesia es de Dios. El cuerpo es de Cristo. La novia es del novio. Nosotros somos los amigos del novio, como dice Juan el Bautista. Yo me alegro mucho cuando veo a un hermano, órale, entró al orden. Gloria a Dios. Ay, mira, esto era una prueba difícil para el hermano, pero se sujetó. Yo sé que le costó, pero gloria a Dios. Yo agradezco a Dios. Oro al Señor por estas almas, por ustedes. Porque realmente es parte de mi trabajo, claro, pero también lo hago con gusto, porque me da mucho gusto realmente esas cosas. Pero fíjense, no son pocos los que le sirven, pero no de una manera correcta. Y eso el Señor lo dice, todos sabemos la parábola de los talentos, ¿no? Ahí en Mateo 25, que mucha gente sirve, sí, dice que es cristiano, está en las iglesias, pero y hasta se mete a los ministerios, pero sirve de una manera que, híjole, decimos, ay, prefiero que el hermano, híjole, que no sirva mejor ahí. Híjole, ay, ¿cómo le digo? Se va a ofender y siempre hay eso. Es como lo que yo decía, en las empresas siempre hay un empleado, se la cree como que si no está él, pues se va a derrumbar la empresa, pero en verdad, no, hombre, es el aguijón que traía. Dice, ay, por favor, señora, ayúdalo. Y cuando me dice, voy a renunciar porque no me pagan más. Ah, sí, ay, bueno, gracias. Digo, perdón, vaya con recursos humanos. Será una pérdida trágica, pero y hasta se van así con la frente en alto. Y después, ¿saben cómo les va bien en feria? Porque piensan que son buenos. Por eso dice la Biblia que no nos creamos más de lo que somos. No somos nada en verdad. Que el Señor nos use realmente es una honra. En sí eso es una honra.
Y hay que llegar a ese nivel en donde la honra del Padre es el servicio mismo en sí. Cuando usted llega a ese servicio en sí, que un día de lluvia, que ahora empieza la temporada de lluvia, usted viene empapado así y dice, ay, por ahí me engripe, pero Señor, si me engripo es porque aquí estoy, Señor, en el nombre de Jesús. Y viene así con una sonrisa oreja a oreja y yo, híjole. Y uno, por ahí no le dice al hermano o a la hermana para no incomodar, pero por dentro está contento. Y ora, Señor, pero dale salud a ese hermano para que no se resfríe, para que no se agüite, pero y si se resfría, pero que lo uses. Por ejemplo, recién la hermana también, y yo me acuerdo un montón de casos que en la enfermedad fueron al hospital y ¿qué pasó? Predicaron palabra. Yo recuerdo a varios que se convirtieron y están con el Señor ahora. ¿A quién usaron? Al hermano que se enfermó. Esa es la manera, mis hermanos, de servir al Señor de una manera como Mateo 25 decía, hay que ser buen y fiel siervo. Buen y fiel siervo. Ser bueno en algo o con alguien significa hacer un trabajo o un servicio de una manera correcta, aplicada, adecuada ¿a qué cosa? A las instrucciones que esa persona me dio. A las instrucciones y ordenanzas que yo recibí. Tiene que haber, para ser yo bueno, tiene que haber una concordancia, mis hermanos, con los deseos de la persona que da las instrucciones. Esa persona me da instrucciones porque tiene deseos. En una empresa quiere ganancias, quiere crecer las ventas, quiere mejorar la utilidad, etcétera, etcétera. Quiere ganar más clientes en regiones. Entonces, ese es su deseo y me da una orden y yo como gerente digo, recibo la orden y la sigo y le echo ganas. Entonces él me va a decir, este es un buen empleado, está haciendo las cosas que yo le instruí a hacer. Ser bueno es por ser bueno en algo, es hacerlo de una manera que apegada a esos deseos y anhelos de esa persona, a quien me da la instrucción a mí, a quien estamos sirviendo o trabajando para. Es apegarme a esos deseos y anhelos. ¿Y cómo me apego a su deseo y anhelo de esa persona? Por medio de las instrucciones que me da a mí. Esos deseos, anhelos, en lo que comúnmente se manifiestan siempre ¿en qué? En lo que comúnmente llamamos instrucciones y mandatos. ¿Quién es la persona que nos dio vida y nos dio un propósito en la vida? Dios. ¿Cuál es el documento o instructivo donde manifestó sus deseos en forma de mandatos e instrucciones? La Biblia. Está sencillo, está sencillo. Romanos capítulo 12, versículo 9, en la Reina Valera. Romanos 12, 9, dice así. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Aquí está, sigamos lo bueno. El ser bueno ante el Señor, el responderle a lo que Él manda e instruye según sus deseos, eso, síganlo. Hebreos 13, 16, en la Reina Valera también dice así. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿De qué cosa no nos olvidemos? De hacer el bien y de la ayuda mutua. Porque de tales sacrificios se agrada Dios. Y lo que Dios agrada, Dios bendice. Es una forma automática. Lo que Dios se agrada, Dios bendice. Porque cuando Dios mira con ojos buenos a alguien, de ahí parte la bendición ya. Él no necesita armar una bendición y mandarla por Amazon o por DHL o American Express, FedEx. No necesita hacerlo. Él cuando ve con sus ojos agradables a una persona que está haciendo y está siguiéndolo de corazón, ya ahí ya está derramando la bendición. Y en lo segundo, dijimos de ser un siervo bueno y un siervo fiel. Y ser fiel es permanecer bueno. Es permanecer ¿cómo?
Bueno, como acabamos de describir, a través pues, de un periodo de tiempo extenso. Un tiempo requerido ¿por quién? Por la persona que da la encomienda, que nos ofrece el trabajo, que nos dice, síganme, sírvanme. ¿Por cuánto tiempo, Señor? Hasta la muerte, o hasta que yo regrese. Ser fiel es ser leales a estas instrucciones y ordenanzas, entonces de una manera constante. No 5 domingos sí, 5 domingos no. O 2 domingos sí, 1 no. No, es siempre, siempre. No es a la mañana estoy de buenas, a la noche ya estoy bien agobiado y afanado. Entonces no, es en todo tiempo, en todo momento. Leales, la palabra leales es la observancia de la fe. Es ser puntuales y exactos ¿en qué? En la ejecución o el cumplimiento del mandato o la instrucción u la ordenanza. Puntuales y exactos en que en la ejecución, en el cumplimiento de lo mandado. Eso es ser leal. Por ejemplo, ser leales de nuestros votos de matrimonio para los que estamos casados. ¿Cuáles son los votos de boda? Pues cada uno hizo su manual ahí o su pequeño bosquejo y lo dijo. Generalmente para los cristianos es muy similar, ¿no? Pues en las buenas y en las malas y esto, y yo te amaré, te serviré, te confortaré. ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. Ese es el voto de boda que simbolizan promesas de amor entre los novios, entre sí, que se prometen respeto, amor, fidelidad durante toda la vida. Los declaro marido y mujer, dice, no, hasta que la muerte los separe, dice el pastor. Ese es el tiempo de compromiso. Mi fidelidad como esposo, como esposa, tiene que ver con cumplir o ejecutar esos votos de amor y respeto sin importar las circunstancias hasta que la muerte los separe. Ese es el voto. Hay algunos casados que están sorprendidos. ¿Cómo era eso? No se crea. No, aquí todos tienen como 20 y tantos, 30 y tantos. Pero fíjense, es importante entender esto porque nuestra relación con el novio que es Cristo, el Señor, es la misma. Nosotros como su iglesia somos su novia. Estamos comprometidos ¿con quién? Con Cristo. Es un simbolismo que hace el Señor, siempre nos hizo para que entendamos nosotros mejor. ¿Por qué? Porque la institución del matrimonio siempre fue el centro de las familias, siempre fue el centro de las sociedades, por todos los siglos de la historia de la humanidad, hasta esta generación, donde ya no lo es. Ya no lo es en esta generación. Por eso, más que nada, hay que cuidar de nuestros jóvenes. Y no tan jóvenes, pero hay que cuidarlos porque en esta generación no es que como las anteriores, no, pues entonces ya rehace su vida y se vuelve a casar bien, se divorcia bien, se vuelve a casar bien, pero quiere formar una familia, quiere cuidar de sus hijos y de su esposa, etcétera, etcétera. Ya no hay. Ya ahora los chavos, no, yo quiero nomás usar el cuerpo del otro y seguir con lo mío y no casarme, no, y tener hijos menos. Todo mi dinero que me quiero gastar, ni tengo mucho, se me va a ir en estos renacuajos. No, hombre, y dame, ahí como el proverbio, dame y dame más, puros, dame. Entonces, no, los jóvenes de ahora no, ya se destruyó eso. Porque son los postreros tiempos de los postreros tiempos, ¿no? Ya estamos en lo último de lo último, ¿no? Pero vamos a ver bien esta simbología. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, vamos a encontrar el voto de matrimonio o compromiso de la novia. En Romanos 12, 1, 2. Yo se lo voy a leer en la traducción viviente. Fíjense nuestro voto de bodas cómo es. Versículo 1, Romanos 12, 1. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes.
que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Adorarlo es el servicio que Él espera de nosotros. Eso es la adoración. Después vamos a ver bien en una serie más así de alabanza y adoración. Pero adoración es lo que Dios espera de nosotros. Es el servicio que espera de nosotros. No es solamente cuando estamos en la alabanza, la adoración. La adoración ahora, su atención ahora, su tiempo ahora, que es importante, dirigido a la palabra de Dios, eso es adorar a Dios. Versículo 2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios para nosotros es agradable, es buena, agradable y perfecta. Esa es la confianza que tenemos en nuestro Dios. Ahora, estos votos que hablamos, este compromiso se aplica a nosotros con el novio, con Cristo. La iglesia, que somos el cuerpo del novio de Cristo, tenemos que aplicar este compromiso que acabamos de leer, confiando que su voluntad es buena, agradable y perfecta para nosotros, que el novio va a amarnos y cuidarnos. Él ya lo demostró. Por eso hay que confiar en todo lo que hizo a favor nuestro, empieza el voto, ¿verdad? Si no confiamos en que Él es el Dios bueno, el Dios, el dador de toda bendición, el que me dio la vida, el que me dio mi familia, el que me dio mi esposa, etcétera, etcétera, es muy difícil. Es muy difícil servirle, adorar a Dios de una manera que a Él le agrade. O sea, bueno y fielmente. Vayamos a Efesios capítulo 4, versículo 15. Efesios 4, 15. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Versículo 15 y 16. Dice, por el contrario, dice, maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Cristo es la cabeza y el cuerpo entero dependen de Él. ¿Nosotros dependemos de quién? De Cristo. No dependemos de mi papá que tiene dinero, de mi trabajo que me da mi nómina, de mi esposa que me ayuda en la casa, de mis hijos que es el futuro de mi casa y me van a mantener. No, de hecho, de nada de eso dependemos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Dependemos de la cabeza del cuerpo, que es Cristo. Por medio de Él, Cristo, todas las partes del cuerpo están ligadas y se mantienen unidas. Cada parte cumple su función y así todo el cuerpo crece y se fortalece por el amor. Usted como parte del cuerpo de Cristo, ¿cuál es su función? Esa es la pregunta que se debe de hacer. ¿Cuál es mi función dentro del cuerpo de Cristo? No podemos de quedar, pues yo no sé cuál es mi función. No sé. Dios sabe, yo no. No, aquí está bien claro que cada parte cumple ya su función. Cada parte que está sana, que está creciendo, que realmente está confiando en el Señor, cumple su función. Y es así como el cuerpo crece y se fortalece en el amor. O sea, esta es la manera, es la única manera de poder crecer juntos en armonía. ¿Cuál es su función? Repito. ¿Cómo crece y se fortalece la iglesia por medio de su amor y fidelidad a Cristo? Esto es, voy a repetir esta pregunta de forma diferente. ¿Cómo crece y se fortalece el cuerpo de Cristo por medio de que usted, yo, esté ejerciendo la función que el mismísimo Señor me encomendó? Qué importante es esto. Esto es así de importante. Y hay cristianos que todavía no entendieron la importancia ni siquiera de lo básico que es congregarse. Porque si yo no me congrego, ¿cómo voy a servir si no me estoy congregando? No congregarse, como vemos aquí,
en Efesios 4, acabamos de leer, significa no serle fiel al Señor. No lo pongamos ahí con florcitas, pongámoslo tal cual como Él nos los dice, a valor literal. ¿Quiere usted ser fiel al Señor? Congréguese y sirva. Porque como servimos nosotros en la congregación, en la iglesia de Cristo, pues es ahí donde se me va a evaluar en mi fidelidad. Todos vamos a ver a Cristo cara a cara. ¿Qué le va a decir? Incluso ahora si usted va y se pone, inclina las rodillas, se inclina ante el Señor y le pregunta, Él le va a hablar. Él le va a decir, rectifícate, modifica esto, cambia esto. Porque el llamamiento de Dios, mis hermanos, el llamamiento de Dios es una responsabilidad. Yo subrayo esta palabra, responsabilidad. Responderle con una capacidad de saber y entender a qué estoy respondiendo. Y ese llamamiento responsable mío, particular, individual como cristiano, se ejerce siempre, siempre en la congregación de los santos, dentro del cuerpo de Cristo. Recordemos el propósito, porque muchas veces nos ensalzamos y nos gustan mucho los dones espirituales. Yo cuando empecé a ver ese tipo de dones de sanidad me impactaba. Yo comenté de una que cáncer de estómago, etapa 4, ya desahuciado el hermano. Fuimos a orar. Se sanó, en ese instante se sanó. Él mismo lo notó el fuego. Dijo, no, yo estoy sanado. Y le hicieron, y ya los médicos, fuimos el día siguiente, los médicos estaban como locos. Es el poder de Dios, decíamos. ¿Cuántos médicos se habrán convertido? Pues no sé. Pero le aseguro que los dones espirituales están vigentes, los estamos usando. Ahora, recordemos el propósito de estos dones. En 1 Corintios capítulo 14 y 12 está ese propósito para que lo anoten. 1 Corintios 14, 12. Nomás voy a leer la parte final que dice, procuren abundar en ellos, en los dones espirituales. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Ahí está el propósito. Los dones espirituales, su propósito es ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Los dones espirituales son para ayudar a construir la vida espiritual o la vida en la fe en Cristo de todos los que amamos a Dios. Para que no se le haga el término de edificar la iglesia muy así abstracto. Los dones espirituales son para ayudar al hermano que tiene usted ahí al lado, aquí, entre nos, para ayudar a construir la vida de ese hermano, espiritualmente hablando. Espiritualmente hablando. Y toda construcción debe de realizarse en orden, eso lo sabemos, ¿no? No podemos construir el techo y después la cimentación. Hay un orden. Y bajo la dirección del arquitecto de la obra, ¿quién es el arquitecto de la obra? Cristo, ¿verdad? Él ha delegado ya su autoridad. Él está a la diestra del Padre. Él ya tiene un cuerpo glorificado. Él es Dios, claro, está en todos lados, pero Él ya tiene un cuerpo glorificado. Físicamente está en un lugar. ¿Y cuál es? A la diestra ¿de quién? Del trono de Dios. Y se va a sentar en ese trono. Pero primero va a vencer a todos aquí en la tierra. Ese es el regreso que estamos esperando. Ahora, el arquitecto de la obra es Cristo. Y Él entonces, si Él está en la diestra del Padre, manda al Espíritu Santo para que esté aquí ayudándonos. Y Él supervisa la obra, delegando esa obra, esa supervisión, esa gerencia, ¿a quiénes? A maestros de obras. Los que tienen ellos la encomienda, ¿de qué? Del ministerio del liderazgo en su iglesia. Eso lo vimos la semana pasada, nomás voy a citar la cita para que ustedes digan, ¿en dónde está eso de los ministerios de liderazgo que el Señor encomendó, delegó?
el liderazgo de su iglesia, de su novia, de su cuerpo. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Efesios 4, 11 y 12. En la Reina Valera Contemporánea dice así rápido, dice, y Él, Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Está bien claro, ellos son los maestros de obras, que están supervisando de que cada miembro en el cuerpo de Cristo, en la obra de edificación de la iglesia, esté haciendo lo suyo. Es una investidura entonces espiritual. Acá el Señor está diciendo yo constituí. Es algo espiritual que se ejerce con la ayuda entonces de ¿qué cosa? De nuestras cualidades físicas y naturales, talentos del mundo. No, son de los dones espirituales que acabamos de hablar. De esos 9 dones espirituales que aparecen en 1 Corintios capítulo 7. Pero se mantiene firme y fiel a lo largo del tiempo, no tanto porque tener muchos dones espirituales, ni por la magnificencia y lo maravilloso de cómo usa esos dones espirituales. Esa no es la principal razón. No, el liderazgo en la iglesia se sostiene fiel al Señor a lo largo del tiempo, claro, usando esos dones espirituales, pero el ministerio de autoridad en la iglesia se solidifica, se madura en el carácter del líder, pastor, apóstol, llámense cualquiera de esos 5 ministerios. ¿En qué cosa? En el carácter. Y no es un carácter con base humana a lo que tiende este mundo, sino eso sería peligrosísimo. ¿Por qué? Porque el carácter humano es muy volátil. Un día estamos de buenas y otro día estamos de malas. Otro día estamos deprimidos, otros días alegres. Imagínense basar un liderazgo. Y lo vemos en la historia de la humanidad. Aclaman a Napoleón, algunos sí, algunos no. Algunos allá en el oriente aclaman muchos a Genghis Khan. Entonces uno dirá, me gustaría conocer algún día a un personaje. No, pues era un sanguinario asesino. Mató millones de personas con sus ejércitos, igual que Napoleón. Pero lo aclaman. Un día estaba de buena, otro día era una estratega militar, otro día era un asesino, tenía que matar, pues así todos los mayores militares y jefes de gobiernos e imperios del mundo. ¿Recuerdan a Nabucodonosor? Como era el gran rey, pero era bien volátil. Ay, Señor, tú eres el Dios todo. Después, yo soy el mero bueno. Y así eran, así son. O sea, Dios nos muestra en Nabucodonosor y en todos los demás reyes del mundo, gobernantes, la volatilidad, la varianza en el carácter de ellos. Pero hay alguien que no tiene varianza. Ya sabemos a quién me refiero. El ministerio de autoridad en la iglesia se desarrolla, se edifica en base al carácter de Cristo, creciendo y madurando en el pastor, en el apóstol, en el maestro, para la edificación de su iglesia. La iglesia necesita ser edificada. Nos dijo que vayan y ganen, ¿qué? Almas. ¿Se acuerdan cómo decía Juan el Bautista? Es necesario que Él crezca y yo decrezca. ¿Que Él crezca en dónde? En mi carácter. Qué difícil, ¿no? Pero es eso. El apóstol Pedro explica muy bien qué es eso de tener el carácter de Cristo. ¿Cuántos queremos tener el carácter de Cristo? Amén, ¿no? Siempre todo parte ¿de dónde? En una vida cristiana, en una vida espiritual. ¿De dónde parte? ¿De cuál es el punto de inicio? La fe, ¿verdad? La fe, recuérdelo. La fe es la base ¿de qué? De todo el ministerio, de toda maduración y desarrollo espiritual, de mejorar mi carácter y asemejarme cada día más a Cristo. Todo eso parte de la fe, porque si yo no creo en la palabra de Dios, yo no creo en que ser como Cristo me
me beneficie o sea bueno, o ¿qué me importa todo eso a mí? Yo quiero vivir la vida buena hoy. Yo ando con muchas cosas para andar pensando en la vida espiritual. Si tengo un montón de problemas en mi casa, tengo un montón de problemas en mi trabajo. Bueno, entonces esa persona no es bendecida. Volvemos al punto inicial. ¿Tiene o no fe? Tiene fe. Bueno, ya partimos. Es cristiano. Bueno, partamos ahí. Parte siempre de la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y ahí va empezando a añadir capas una tras otra para proteger y fortalecer la capa anterior. ¿Vieron los que son reposteras, hermanas ahí, que ven, le pone ahí la capa de acá, la capa de acá y arma un buen pastel o lo que sea? Bueno, lo mismo. Así dice la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice así: por eso ustedes, habla cristianos, deben esforzarse, subrayen esforzarse, por añadir virtud a su fe, conocimiento a la virtud. Entonces aquí empiezan las capas. ¿Cuál es la primera? La base de todo, la fe en Cristo. Esa nos ata a lo espiritual, al Señor. De ahí empieza. ¿Qué digamos? ¿Qué es la primera capa? Añadir ¿qué? Virtud. Primeramente, entonces, ¿cómo desarrollo el carácter de Cristo en mí? Esa era la pregunta, ¿no? Esforzándome. ¿Qué dice aquí? Esforzando. Echándole ganas, como diríamos, ¿no? Coloquialmente. En la Reina Valera está escrito de esta manera: poniendo toda diligencia. Poniendo toda diligencia. No es un esfuerzo mínimo. Me piden que sirva, voy, hago, por ejemplo, los que limpiamos aquí la iglesia, pues nomás le doy una manita de gata y vámonos. No es eso, sino todo lo contrario. Es un esfuerzo máximo, con todas mis fuerzas. Miren, en su origen etimológico, la palabra diligencia habla de un gran fervor y un gran anhelo. Anhelo al Señor, tengo gran fervor por servirle. ¿Qué puedo hacer por Él? Y ahí empieza. Esa es la virtud, la que cubre y complementa nuestra fe en Cristo y la hace que la fe fortalezca y madure. Recuerden, la fe que se estanca, la fe de bebé, no es buena. Nomás que toma la leche espiritual, dice Pedro, ¿no? No, esa es en su momento ya toma la leche muy bien. Ni modo que le dé carne asada al bebé. Pero ahí va. Ya es hora de comer. Ya tiene 18 años, hay que comer carne, pues lo que sea, una torta ahogada. No, quiero la leche, mami. No, pues tiene barba. Y ya, ¿qué haría con un hijo así? No, hombre. Hasta yo me río de lo que haría mi padre, ¿no? Si yo, cuando era joven, si me portara así, no, él era muy estricto por eso. No más de hacerme el debilucho enfrente de él, no, hombre, me acarreaba un buen tirón de orejas. Pero fíjense, es la virtud la que va a cubrir, a proteger la fe para que madure. ¿Vieron? Cuando ustedes ponen una semilla y la cubren de abono, ¿qué hace ese abono? La nutre y esa semilla crece más fuerte y más rápido, más rápido y fortalecida, ¿verdad? O sea, ¿qué significa la virtud entonces? Es una vida moralmente aprobada ante Dios. Entonces, ser moralmente aprobado por Dios no era cualquier cosa, no. Ya hay muchos cristianos, y no me extraña ahora, como está el mundo, que dice que no tiene nada que ver. Como viva y que siempre así, igual voy a ir al cielo y ya me voy con el Señor bien bendecido. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Al contrario, estamos viendo que la vida moral, la virtud, la excelencia moral, dicen varias traducciones modernas. La integridad, dice una traducción también. La integridad. ¿Qué significa integridad? Estar hecho de una sola pieza. En la casa soy así, afuera soy así. Allá en mi trabajo soy así. ¿Eso es difícil o no es difícil? Claro que es difícil.
El que diga que no pase, por favor, venga. Es que es difícil, hay que admitir las cosas. Eso es, pero no es imposible. ¿Por qué? Por la fe. La fe es la que puede, nos alienta. ¿Cómo no voy a hacer eso por el Señor? ¿Cómo no voy a hacer esto por el que murió por mí en la cruz? Él era Dios y se humilló a sí mismo para morir por mí. No, ¿cómo no lo voy a hacer? Es difícil, pero la excelencia moral, la integridad es la que hace empezar a crecer la fe. Y ahí dice, el conocimiento ¿a qué? A la virtud, que hace que mi vida de moralidad, de excelencia, de una vida probada delante del Señor, siga madurando y creciendo y deje todos los vicios del mundo, que ya no me conforme a las cosas del mundo. ¿Qué hace que a largo plazo yo pueda resistir la tentación y vivir una vida íntegra con el Señor? ¿Qué es lo que hace? El conocimiento de la palabra, el conocimiento del carácter de Dios, de cómo es Dios. Mantenerme en ese temor de Dios me cubre y complementa mi virtud, mi integridad moral, manteniéndome en esa vida que Dios mira con agrado. Ejemplo, por eso a mí no me sorprende ver a pastores de mega iglesias que salen que estaba adulterando con la secretaria, con la hermana tal, fulana, y que tenía hijos afuera del matrimonio. Y muchos cristianos, ¡ay!, se escandalizan, ¡ay, Ave María Purísima! No, sin pecado, no. ¿Por qué son infieles a su ministerio, al llamado de Dios y en sus matrimonios? Porque no tienen entendimiento de la palabra, o sea, no tienen temor de Dios. Entonces, ¿cómo van a mantener la virtud, la integridad moral, la excelencia moral? No, mientras le sigo y toda la gente piense que soy pastor, pero por detrás ando tomando, diciendo maldiciones y haciendo lo que mi carne me pida. No, pero igual yo estoy haciendo la obra del Señor, aquí estoy sirviendo a Dios en la congregación. Eso no quiere el Señor. Y está bien claro en la palabra, pero si no tengo entendimiento de la palabra, claro que voy a ser un hipócrita. Así fueron los fariseos y los escribas del tiempo de Jesús, que les dijo tumbas blanqueadas, porque por fuera se veían bien bonitos y decían cosas bien correctas, pero por dentro pues estaban llenos de inmundicia. Hacían cosas horribles, no tenían una traba a sus pensamientos y a sus cosas malas que tenían aquí en la cabeza. Le daban rienda suelta. Al fin y al cabo, ¿y qué? Ya estoy sirviendo a Dios. No, así no es. Las otras se las voy a dejar a ustedes porque el tiempo ya apremia. Pero vamos al versículo 6. Miren cómo dice. Dominio propio, o sea, añádanle, agréguenlo, de una cobertura de protección al conocimiento. ¿Con qué? Dominio propio. Al dominio propio, al conocimiento. Paciencia al dominio propio. O sea, la paciencia va a cubrir mi control propio. La piedad a la paciencia. Una vida piadosa, con misericordia, bondadosa. Es la que hace que mi paciencia que yo siga en una paciencia. 7, afecto fraternal a la piedad, que hay que empezar a amar a los hermanos. Ahí los veo una vez a la semana y que hay que empezar a amar. Cuando un hermano sube una necesidad, hay que orar por esa necesidad, mínimo. No tengo tiempo en ver el chat, estoy bien ocupado. Pero sí, una amiga le dice, ¿sabes que la Chufis estuvo haciendo qué tanto cosas con la otra? ¿Qué? ¿Cómo? Luego. Nosotros nos reímos porque nosotros no lo hacemos, o lo hacíamos, ¿verdad? Pero, ¿sí o no es cierto eso? Para las cosas de Dios, no tengo tiempo. Me van a pedir que ore. No, ahorita mejor no leo, mejor ni le entro, porque me voy a... Dedíquele. Quiere que ore. Señor, por esta necesidad, en el nombre de Jesús, ayuda a esta hermana que pide esta necesidad. La otra semana hubo muchas necesidades, aquí están varios presentes. Oramos todos. Y Dios, al que ora y al que es fiel, le da la alegría de compartir con ellos, la alegría de la sanidad, la alegría de
de las cosas que vivieron. Compartimos esas alegrías. Ese es el afecto fraternal que cubre en la piedad. Uno no puede ser el que es ¿vieron en la religión tradicional y en las otras religiones cualquiera? Sean buenos, sean piadosos. Pero ahí están los musulmanes, ¿verdad? No te cuadras, te corto la cabeza. Sí entiende, ¿no? La analogía, ¿no? Si alguien, espero que no haya, si un musulmán escucha esto. Gracias a Dios somos iglesia pequeña y no escuchan esto. Porque si no ya me vienen a buscar. Si ven a alguien con turbante aquí en la colonia, me avisan, ¿eh? Me hacen la intifada. Afecto fraternal a la piedad y el amor al afecto fraternal. Sobre todo, el amor cubre, ¿qué? Multitud de pecados. El amor cubre todo. Sobre el amor es que, fíjense, la fe está en la base, le ponemos las capas. Tum, pum, capa, y al final lo que le da, ¿no? El brillo, lo bonito al pastel, ¿no? Toda la cereza del pastel, como dicen, la fresa y todo así, lo pomposo y lo que lo hace ver bien. Es el amor. El amor cubre todo esto que nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual en Cristo, nuestra madurez, todo eso lo cubre ¿qué? El amor. Es el camino mejor que habla el apóstol Pablo al final de 1 Corintios capítulo 12. Dice, hay un camino mejor y cita después el capítulo del amor, que es el capítulo 13, ¿no? De 1 Corintios. Ese es el camino final y último que cubre todo nuestra vida espiritual en la fe. Como dice que todo ministerio en la iglesia debe ser en base al amor ágape de Dios. Todo. Versículo 8. Si todo esto abunda en ustedes, dice el apóstol Pedro, todo eso abunda, piénselo, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no sean ociosos, inútiles, inactivos, desocupados en el servicio a Dios. Yo en el mundo, ahí, cuando veo el índice de desocupación, vieron que hay un índice económico de desocupación, ¿verdad? En todos los países. A mí me gustaría que en las iglesias haya un índice de desocupación del servicio a Dios. No se debe estar altísimo. Pero fíjense que las bendiciones que uno se pierde, lo estamos viendo, ¿no? Versículo 9. Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y se ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Ahí está. Se olvidaron de las bondades de Dios. Cristo murió, pues yo creo que sí, pero al fin y al cabo murió por todos, así que pues ¿qué? Yo soy uno más del montón. No, esa no es la manera de que presa un cristiano. Versículo 10, por eso hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. ¿Cómo no vamos a caer? Sirviendo al Señor, fortaleciendo nuestro llamado. Vamos a ¿qué? A permanecer en la carrera de la fe, a acompañar a Cristo todo el tiempo. Nunca vamos a caer. Vamos a tropezar quizás, pero nos vamos a levantar luego, rápido. Porque el Señor ahí está. Señor, aquí estoy. Con las rodillas rotas, con un golpazo en la cabeza, pero aquí estoy. Señor, ¿qué quieres? He aquí tu siervo, ¿no? Entonces la pregunta inicial era, ¿quieres servir al Señor? Eso es importante. Desarrolla primeramente el carácter de Cristo que aquí describe Pedro. Luego busca los dones espirituales que el Señor te ha dado para desarrollarlos. Y más, si eres llamado al liderazgo en la iglesia, buscar el carácter de Cristo es primero, después los dones. Acuérdense, los que se van primero por los dones pasan los años 80. ¿Se acuerdan los años 80? Todos llenos haciendo locuras por los dones espirituales, que seguramente muchos de ellos pues eran reales. Pero ¿de qué sirvió? Un desorden, ¿verdad? Un desorden en las iglesias. Empezó el desorden porque no había carácter de Cristo. Amén. Bueno, y más si eres llamado para el liderazgo en la iglesia.
en toda congregación siempre hay alguien llamado para el liderazgo. El Señor no nos deja sin cabeza, porque siempre nos delega a alguien para que lidere. Y esas son las 5 posiciones que designa: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Este liderazgo en la iglesia se ejerce en ministerios operacionales. Así terminamos la semana pasada. ¿En qué se ejerce estos ministerios? Claro, hay apóstoles y ellos van a entrenar a los pastores y a los maestros, van a fundar iglesias, etcétera, ¿no? Ese liderazgo se ejerce, bueno, en el ministerio apostolado. Después los evangelistas, pues ahí están también. Los profetas, los pastores, los maestros, todos están en grupos que se llaman ministerios operacionales, en donde se dan las acciones y las operaciones dentro de las iglesias. Eso está en 1 Corintios capítulo 12, versículo 27 al 31. Recuérdenlos esos. Vamos a leerlos rápidamente en la Reina Valera contemporánea. 1 Corintios 12, 27. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con una función particular. Amén. Yo cuando leo esto digo, amén. Tengo una función dentro de Cristo. Soy útil para el Señor. Amén. Y 28. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego profetas y en tercer lugar maestros. Luego están los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Como no es así, ustedes deben procurar los mejores dones. Busquemos los mejores dones espirituales para poder ayudar a edificar la iglesia, sirviendo bajo la autoridad que Cristo ha delegado a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros en los diferentes grupos de ministerios operacionales que enumera aquí mismo el apóstol Pablo. Esta es la manera, este es el orden de Dios dentro de las iglesias locales. Ahora, vayamos todos juntos a Romanos capítulo 12 y con este pasaje quiero terminar. Aquí mismo el apóstol Pablo en Romanos 12 comienza a enumerar las instrucciones de Dios ya más específicos, donde, valga la redundancia, ordena el orden de servicio en la iglesia. Ordena los grupos operacionales que acabamos de mencionar en 1 Corintios 12, 27 al 31. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo desde el 3. Acuérdense que el 1 y el 2 eran los votos de compromiso. ¿Cómo voy a servir en un grupo operacionalmente en la iglesia si no hice el voto de compromiso con el Señor? Ya después del voto de compromiso, ahí viene el versículo 3, voy a seguir en la traducción viviente ahora. Dice así, Romanos 12:3, basado en el principio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente, es una advertencia: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Aquí comienza el orden en las iglesias locales. Porque cuántas veces nos encontramos con este tipo de situaciones con los hermanos. Es que yo quería predicar en las reuniones. Sí, qué bueno. O sea, ¿sí puedo predicar, hermano? Poder puede, pero el tema es si el Señor le está llamando a hacerlo. No es que cualquiera se puede parar aquí y hablar. El Señor puede hacer hablar hasta un burro, dice, no, ahí está hablando, y bueno, aquí estoy yo también, ¿no? O sea, es lo mismo. En serio, o sea, pero hay muchos que, no, yo quiero estar ahí, yo quiero dirigir la alabanza. No sabe tocar un instrumento, no sabe los tiempos, no tiene... ¿Cómo? O sea, no cualquiera.
Yo quiero ser maestro de los jóvenes, de los niños, de lo que sea. Pero ¿tiene el don? ¿El llamamiento se lo hizo el Señor? Son cosas importantísimas. Es que yo ya soy maestro de la universidad, así me dijo uno. Yo soy maestro de la UDGA, soy doctor de leyes y no sé cuánto. Y que así, no, pues un señor de 50 y tantos tenía esa época. Y yo digo, pero el Señor sí le llamó a eso. Pues ¿cómo no me va a llamar a mí si yo ya estoy haciendo todo eso? Y yo me acordaba de este pasaje, nadie se crea más de lo que realmente es. Y yo le digo, hermano, ¿por qué no lee Romanos capítulo 12, Hebreos capítulo 13, que habla de los deberes cristianos? Léalo y después me dice, ¿cómo qué crees que yo no lo sé y tú lo sabes? Y me digo, no, pues ya no sé qué hacer. Le pedí auxilio al profe, ¿me acuerdo? ¡Ay, auxilio! Me quieren matar, me quieren apedrear. No lo entienden. Yo quiero ser músico, pero ¿tienes el don para ser músico? Bueno, etcétera. Mire, dice la palabra que no es malo desear los dones espirituales, los ministerios mejores para servir a Cristo. Servir, el hecho de servir es lo bueno, ¿no? Pero hay que servir de acuerdo a lo que soy. Hay un orden y ese orden no es mi capricho. ¿Fue dado por quién? Por el Señor. Por eso, ¿a quién hay que preguntarle? Pues al Señor. Cuando a usted le pasa algo así, ¿qué tiene que decir? Vaya y consúltelo con el Señor. Si ya dicen, ay, ¿cómo que lo consulte con el Señor? Ya usted ya sabe que no tiene capacidad de liderazgo. No puede, si no sabe hablar con el Señor y hasta duda de cómo me comunico con el Señor. Es 52, 33, no, pues no, o sea, póngase a orar, humíllese ante Dios, lea la palabra. Yo sé que aquí la mayoría sí, nos estamos riendo, pero fíjese que hay muchos cristianos así. Hay muchos. Yo sé que algunos de ustedes se han encontrado y topado con los cristianos así. No los traten mal, acuérdense, no debemos de tratar mal por quien Cristo murió. Pero hay que entender por qué de la inmadurez de esa clase de cristianos. Hay que entender. Hay un orden y ese orden fue dado ¿por quién? Por el Señor. Generalmente no es lo que yo quiera, sino lo que el Señor quiera. Dios no es caprichoso, Dios no tiene favoritos, Dios sabe todo hasta el corazón y lo más íntimo del hombre y Él sabe mejor qué me conviene a mí. Amén. Partimos de eso, partimos de vuelta, volvemos a los inicios, la fe. Hay que tener fe en esto, mis hermanos. Porque si no le está diciendo a Dios, no, yo creo que estás equivocado, Señor. Creo que yo sí tengo cualidades de liderazgo, que tengo cualidades de hacer esto y lo otro. Bueno, entonces Dios está confundido contigo. Se confundió. Qué tremendo, ¿verdad? Hablarlo de esta manera, uno le cae el 20, como que, híjole, no, perdón. Otra traducción, fíjese cómo dicen, véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. ¿Cómo nos vemos? Según la capacidad que Dios nos dio como seguidores de Cristo. Versículo 4, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. De eso se llama de pertenencia, de unidad, de ser un solo cuerpo con Cristo. No se trata de yo quiero ser la cabeza, no, Cristo es la cabeza. No, entonces yo quiero ser el corazón. No, pero el hermano es el corazón. ¿Y por qué yo no? Pues pregúntele usted. ¿Eres ojo? Pues trate de ver, no trate de escuchar y oler. ¿Sí me entiende la simbología, no? ¿Eres pie? Coordínate con el talón, los dedos de los pies, la pierna, la rodilla y la cadera para caminar y correr y sentarte correctamente. No trates como pie ser mano. Quizás sus intenciones sean buenas, de ser una buena mano, pero usted es un pie. Imagínense, ay hermano, qué bien que lo hago. Eso, pum, le da una patada y lo manda. O sea, porque usted es pie y no es mano. Ay, pero yo lo hice con la mejor de las intenciones, pero no tuvo la delicadeza, porque usted no es mano, usted es pie. Usted dedíquese a correr.
Suena frío, pero es así. El Señor dice, tú eres pie, te hice pie para que corras. La iglesia necesita gente que corra. Porque si el pie no corre, el cuerpo no puede correr. Versículo 6. Sigamos ahí en Romanos. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Me encanta este versículo 6. Y comienza el Señor ahora a ordenarnos. ¿En qué? En los diferentes grupos de servicio, en los ministerios operacionales de 1 Corintios 12, 27 al 31. Ahí nos empieza a dirigir ahí. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, ¿qué es profetizar? Pues hablar de parte de Dios. Habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Que está en 1 Corintios 12, 28, estos son los profetas, el ministerio de los profetas. En casa oración, es que ahora a todos le decimos pastores, ¿verdad que sí? Porque tienen aparte varios ministerios. Pero bueno, pues el profe, él tiene pues palabras de profecías y los sube ahí y me edifican bastante, me edifican muchísimo. A veces cuando no sube mucho le digo, profe, anda agüitado, anda enfriado, porque no sube. El otro día subió uno, ¿no? Y justo unos días antes yo le había dicho algo. Es muy necesario este ministerio, porque aquí en una iglesia local dijimos, pero nosotros no tenemos. Pueden aparecer aquí profetas, quizás los haya, pero no lo sepan siquiera. Pero bueno, hablando de un ministerio así en general, como casa oración que somos, pues sí, ahí yo conozco a varios en varios lados. Ahora, el profeta, ¿qué debe hacer? Profetizar. El ojo debe ver, el pie, caminar y correr. 7, si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Aquí habla en 1 Corintios 12, 28, los que ayudan, ayuden bien. El apoyo de los maestros, apóyenlos bien. Nomás soy el apoyo. Bueno, pues si tiene el don de maestro, va a ser maestro. Ahorita que está apoyando. Nomás sostengo la escoba, ni siquiera sé limpiar. Bueno, sosténgala bien. Aquí el hermano pues está haciendo ujier. Y es algo muy importante, porque si él no estaría allá, pues yo no sabría quién viene o quién va. Si suena la puerta del Kratos, yo tendría que estar yendo y viniendo. Se necesitan gente en todo. Hágalo bien. Si eres maestro, enseña bien. Los maestros, los pastores y maestros también, ahí en 1 Corintios 12, 28. 8. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Aquí es en general, los profetas, los maestros, los que hacen, especialmente los que hacen milagros, los que sanan, los que ayunan. Todos ellos tienen esa característica de poder animar al hermano. O cuando lo sana o le hace un ¿no le va a animar? Claro que lo va a animar. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Pues yo no tengo nada, pero me va bien en el negocio, soy muy próspero. Bueno, dé. Si Dios te ha dado la capacidad de liderear, toma la responsabilidad, ponte el saco, en serio. Con toda diligencia significa. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. No, yo lo estoy bendiciendo, pero con cara de perro ahí. Te bendigo, hermano. Y el hermano, sí, gracias. Pero si se va uno con la duda, si me bendijo o tiene algo conmigo, uno no sabe, ¿verdad? No estoy diciendo que seamos hipócritas, sino que lo que está diciendo Dios acá es, hágalo, se nota en la cara a veces las cosas. Hágalo con gusto, hazlo con gusto, dice esta versión. Me gusta mucho, hazlo con gusto. 9, no finjan amar a los demás. Aquí está, ¿verdad? Ámenlos de verdad. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Otra vez, buen y fiel siervo, aférrase. 10, ámense unos a otros. Aquí está el segundo y grande mandamiento. Ámense unos a otros con un afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente.
Amén. Recordemos, el mejor camino siempre es el amor de Dios reflejándose en nosotros. Versículo 11. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Otra versión dice, más bien sirvan al Señor con un espíritu ferviente. Porque el cristiano es ferviente. No es decir, es ferviente. Es que no tengo ese carácter. Pero sírvalo con ese fervor. El esmero y el entusiasmo se pueden ver en lo espiritual, mis hermanos. Si nosotros podemos ver con nuestros ojos espirituales, imagínate el Señor, que todo lo sabe y todo lo ve. Primeramente se ve por la constancia en congregarse y de ser obediente a las instrucciones de Dios. Con eso ya se ve. Podemos poner muchos peros. Y yo sé, aquí hay muchos que tienen, se enferman, y esto y lo otro. Considerando todo eso, yo sé que ahí están cuando se les necesitan y son constantes. A eso se refiere. Versículo 12. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. ¿Estemos listos para qué? Para ayudar a la gente cuando pase necesidad. No digamos, ay, le fue mal el negocio, mejor no me la seco porque me va a pedir algo. No, hermano, me enteré que se quedó sin trabajo, estamos orando por usted. ¿Se le ofrece algo? Ay, que no me diga nada, que no me diga nada. No, hermano, no se me ofrece. No, yo sé que algo se le ofrece, pero sigamos con toda confianza, hermano. Aquí estoy para apoyarle. Así es esto. No, hermanos, se nos van a aprovechar todo el mundo de nosotros. Mejor dice que es recibir el agravio, ¿no? Y Dios nos ha dado sabiduría para discernir. Yo he discernido muchas cosas. Allá en Colina de la Normal me han tocado cada cosa. Ahorita por falta de tiempo no lo digo, pero no, hermano, que esto, que un negocio, necesito $1,000,000 para aliviarme y se lo devuelvo y con intereses. Hermano, vamos a seguir orando por usted. ¡Ay, no tienen amor ustedes! O sea, gracias a Dios nos da discernimiento. La sabiduría viene ¿de quién? Del Señor. Estén siempre dispuestos ¿a qué? A brindar hospitalidad, de la que hablamos mucho la vez pasada. Acuérdense, la hospitalidad es ser la práctica del diáconos. Servidor es ser diáconos. Y la raíz primaria de esa palabra de diáconos es padecer persecución, que nadie la quiere escuchar esa. ¿Qué significa diácono, servidor? Claro, servidor a las mesas, ayudantes, el que hace mandados. Sí, eso es lo que todos sabemos. Pero la semana pasada vimos bien claro la raíz primaria de eso, que es padecer persecución, practicar hospitalidad y proseguir a la meta o ir en pos de un objetivo. Lo dijimos bien claro, ese es el diáconos. ¿Cuántos diáconos hay aquí, hermanos? Amén. Nomás les voy a citar, y gracias por su paciencia, nomás los grupos de servicio y ministerios operacionales que mencionamos en 1 Corintios 12, 27 al 31. Grupo de apóstoles, que es el primero que mencionamos, está integrado por apóstoles, evangelistas. ¿Recuerdan a Pablo y a Silas, Bernabé? Bueno, ellos, ¿qué hacían? Fundaban, ¿qué? Predicaban la palabra, agarraban un grupo de creyentes por medio de la palabra de Dios y les discipulaban y fundaban ¿qué? Congregaciones locales. Es el apóstol. Edificaban y armaban eso. Y Pablo mismo le dice a los corintios de que ustedes son la señal, el fruto de mi trabajo como apóstol, le dice en 1 Corintios capítulo 9. Ustedes son la señal de que yo soy apóstol. Porque muchos decían que Pablo no era apóstol, porque no era parte de los 12. Yo soy apóstol y ustedes, iglesia de Corinto, ustedes son la prueba de que yo soy apóstol. ¿Por qué? Porque yo fundé esa iglesia. Yo fui, prediqué y hablé. Y se me acercaron ahí, dicen Hechos capítulo 18, que estuve en la casa de Ticio el Justo, que el jefe de Crispo, el jefe de la sinagoga en Corinto, creyó, Crispo, y también muchas familias alrededor. Y así él armó y se quedó 1 año y medio ahí fundando la iglesia de Corintio. Eso fue la obra de un apóstol. Aquí en Casa de Oración, pues ya no nombramos apóstoles por tantos que se autodenominan apóstoles. Por eso, por prudencia y para no herir a las mentes débiles,
pues todos son pastores y ya, ¿verdad? Pero todos sabemos que nuestro pastor Chuy, pues él es pastor de pastores, ¿no? Él funda y somos ya, ¿cuántos somos en México? 100 y feria. En Estados Unidos somos 100 y feria también. Allá en Canadá echaban más de 20, creo. En Europa tenemos, en Latinoamérica tenemos decenas. O sea, esa obra es la obra de Dios, que utiliza a un pastor de pastores que instruye a pastores que están allá en cada una de las iglesias locales, como aquí. Grupo de profetas, es lo mismo. Reciben remas de Dios, palabras que Dios les especifica, que pueden ser profecías respecto al futuro, pero también que nos abren entendimiento con una situación que estamos viviendo, o del pasado que vivimos y no entendemos, o del presente. Pero generalmente se refieren a cosas del futuro. Pero hay dos condiciones para estos profetas. Que los profetas, que lo que ellos dicen de parte del Señor, jamás contradiga su palabra, la Biblia. Que tenga armonía y sentido bajo la luz de la palabra de Dios. Eso es importante, ¿no? No puede decir, el diablo se va a convertir, me dijo el Señor. No, pues no cuadra. Hasta da mucha risa. Pero mira, dos, que lo que dice el profeta se cumpla. Eso es, dicen Deuteronomio, ¿no? 18. No, pues, ¿quieren saber si ese profeta es verdadero o viene de parte de mí? Bueno, chequen si se cumple lo que dice. ¿Cuántos profetas hay modernos que nada que ver, no se cumple nada lo que ellos dicen? Grupo de maestros. ¿Cuáles son? Integrados por pastores y maestros. Los pastores son los líderes en las congregaciones locales. Dan el alimento espiritual nutritivo que edifica y hace crecer al cuerpo de Cristo, que es la principal causa por la que nos reunimos. ¿Cuál es la principal causa? Pues crecer espiritualmente. ¿Y quién da el alimento espiritual? Los pastores, que son los maestros principales. Y también hay maestros secundarios, que quizás no ejerzan el liderazgo en la iglesia, pero ¿qué hacen? Enseñan. Después están los grupos que hacen milagros, los que sanan. Estos dos grupos tienen que, generalmente estos grupos se ha perdido. Se armaba en base a los grupos de oración. ¿Quién les recuerda? Los que tienen más de 20, 30 de 20. Esos grupos de oración que se hacían, ya no las hay. En casa de oración allá en Colón se acaba de poner, tengo entendido, porque en un momento no había, pero ya creo que hay de vuelta. Aquí no hay. Es una indirecta directa, ¿verdad? Y muchas veces los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, integran esos grupos. Dicen, ay, vamos a hacer un grupo de oración. Y la gente dice, ¿por qué? Si cada uno podemos orar en la casa. Ese es el nivel de fe que tiene esa persona. ¿Cuántos sabemos que cuando se arman esos grupos y se reúnen, grandes cosas pasan? A mí me ha pasado. El milagro en el cielo que vi, pues pasó en un grupo que estuvimos orando más de 5 horas, dijimos. O sea, pasan grandes cosas. ¿Por qué no las hacemos? Bueno, ahí está pendiente. Grupos de los que administran. De esos no pueden faltar en las iglesias. Siempre hay. Aquí tenemos a 2 hermanos que están haciéndolo muy bien, gracias a Dios. Y los grupos de los que hablan lenguas. Aquí hablar lenguas son los que hablan e interpretan. Recordemos que van de la mano. Van de la mano. Y aquí como último, recordemos que las lenguas es una señal para los incrédulos. 1 Corintios 14, 22. ¿Es una señal para quién? Para los incrédulos. Como en el libro de los Hechos capítulo 2. Empezaron a hablar en un idioma que ellos entendían. Pero también se puede edificar a la iglesia por medio de las lenguas. Sí, cuando hay un intérprete. Porque hablan lenguas angelicales quizás. Entonces el intérprete viene, dice el Señor así. Bla, 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 bla. Esa es una función de quizás un profeta que habla en lenguas, quizás, etcétera, ¿no? Pero estos son los grupos operacionales dentro de las iglesias. ¿Qué quiero con esto cerrar? Y por eso me extendí mucho. Que entendamos que en qué grupo usted tiene que estar. ¿En qué grupo usted está? Aquí tenemos un grupo de evangelismo. Ese está en el grupo de los apóstoles, que son los que fundan iglesias, los que van, evangelizan, etcétera, etcétera. Entonces, es un grupo importante. Faltan otros grupos. Y el grupo de administración, el grupo de los que ayudan. Hay un grupo de limpieza nomás, pero de Ujier nomás tenemos un solo hermano. Fíjense.
Y de los que ayudan con el audio y con todo este tipo de cosas, nomás tenemos un hermano que ya está sirviendo en otro ministerio, en verdad. Etcétera, etcétera. O sea, hay mucho que ayudar en una iglesia pequeña así. Póngalo con el Señor. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por la paciencia que tú nos das. El Espíritu, Señor, que nos das de estos dones espirituales para ser usados en la edificación de tu iglesia santa, mi Dios. Te damos gracias por seguir tratando con nuestro carácter, mi Dios, y poder así desarrollar y madurar el carácter de Cristo en nosotros, Padre. Hoy hemos aprendido que debemos de servirte, mi Dios, no solo porque tú nos bendices a través de este servicio a ti, Padre, pero más que nada, Padre, para que tu iglesia crezca y más almas se salven, mi Dios, y para que tu reino se acerque, Padre, a todas estas almas que se están perdiendo y van directo camino a perdición eterna. Ayúdanos, Señor, a poder servirte con fidelidad. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias por su paciencia.